Mientras ellos sigan diciendo mentiras, nosotros seguiremos diciendo la verdad. A continuación, le doy la cordial bienvenida al ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica y representante del Foro Politécnico, preguntándole primero sobre qué es lo que ha pasado. Se habla de un déficit todavía en el Ecuador para afrontar el estiaje. ¿Será que van a volver los apagones como lo han asegurado algunos expertos en la materia? Bienvenido. Eh, Muy buenos días, Frank. Un saludo a todos los ecuatorianos que están atentos a este canal. Por otro lado, pues eh, la, la planificación del sector eléctrico realmente está, está muy cuestionada porque no se ha cumplido ni siquiera con el plan maestro de electricidad que publicó este gobierno, el gobierno de Noboa. Ellos publicaron un plan maestro de electricidad. En Como o ese sea plan, que ellos no pudieron cumplir parte de sus propias promesas, o sea, se suma a una nueva promesa incumplida del nuevo Ecuador de Daniel Noboa. efectivamente es así. Eh, Mire, en el plan maestro del 2023 a 2032, que es el que publicó este gobierno, se dice que en el 2024 tenían que entrar 605 megavatios en operación, de los cuales 400 eran generación termoeléctrica nueva que se iba a contratar y 205 correspondían a la central Ayoriquín que pertenece al proyecto Toachi Pilatón. En total, eso daba 605 megavatios. Y en realidad en el 2024 no entró, lo único que entró fue la barcaza de 100 megavatios. Es decir, de 605 entraron 100 megavatios. Eso, el plan maestro de este gobierno para el año 2024. Si vemos el año 2025, el gobierno prometía 610 megavatios adicionales. Es decir, entre 2024 y 2025 tenían que entrar 1.215 megavatios, ¿no? Y realmente hasta ahora lo único que entró, que se contrató, fueron dos barcazas adicionales de 100 megavatios cada uno. Esos fueron los que llegaron. Es decir, llegamos a 300 megavatios. De 1.215, 300 megavatios alquilados, más la central Ayuriquín con 200 megavatios adicionales que entró. Entonces estamos hablando de 500 megavatios. De 1.215 han entrado 500 megavatios. Esto haciendo referencia al plan maestro de electrificación. Es O sea que decir, el déficit actual, ¿de cuánto sería? bueno, esto es lo refiriéndonos solamente al plan maestro de electrificación, pero realmente el déficit de energía en estos momentos ya sobrepasan los 2.000 megavatios. Esa es la realidad, ¿no? Eh, O sea que es entonces, mentira lo que dicen que tenemos un déficit de 500 o de 600 megavatios. He escuchado en otros espacios que dicen que son de 900, o sea que en realidad serían de 2000. mire, en el año 2024 cerramos con un déficit de 2.000, que si a ese déficit le quitamos los 500 megavatios que se han instalado, entonces hablamos de un déficit neto de 1.500 megavatios. Esa es la realidad, ¿ya? De Eh, acuerdo. pero en este 2025, la, la- las, las proyecciones de la demanda han sido superadas en el sentido de que el consumo ha llegado, ha llegado a más de 4.500 megavatios hora, 500 megavatios de potencia diarios, que es lo que se necesita para poner en operación el sistema. Ahí hemos llegado hasta 5.100 o 5.200 megavatios en los últimos meses.
Entonces, y significa que en este año aproximadamente la demanda creció 700 megavatios o ha crecido 700 megavatios y todavía falta que estamos a mitad del año, ¿no? Entonces, pero veamos lo que el gobierno, ya dijimos lo que decía el plan, pero el gobierno hizo cambios sobre la marcha y presentó dos programas emergentes. El uno fue de 341 megavatios para el año 2024 y para el año 2025 se habló de 838 megavatios, ¿no? Esto fue promocionado públicamente. En total, entre 2024 y 2025, tenían que incorporarse 1.780 megavatios aproximadamente. Y lo que se ha incorporado hasta ahora es lo que ya he mencionado, 500 megavatios aproximadamente. Por eso hablan tal vez de que hay 500 megavatios de diferencia, o en realidad 700 megavatios de diferencia, pero contando con la diferencia que está en el Plan Maestro de Electrificación publicado por ellos mismos, la diferencia es de 1.500 megavatios. Ahora, la realidad es que con esto que le digo que la demanda ha crecido más de lo esperado, esos 1.500 probablemente se quedan cortos y nosotros realmente necesitamos es alrededor de 1.800 megavatios. Ahora, ¿qué sucede? Que siempre dentro de esta expectativa, el gobierno cuenta con 400 megavatios que le puede comprar a Colombia. Y entonces, por eso hablan de menos, de que el déficit es menor todavía. Pero en realidad, las planificaciones no se hacen, se deben hacer y siempre se han hecho con la generación que el país cuenta por sí mismo, no con lo que se puede comprar a países vecinos. Eso se utiliza, por ejemplo, por lo general como una situación de emergencia para cuando alguna central tiene problemas, alguna central importante del país tiene problemas y se recurre a la compra a Colombia, por ejemplo. Pero no, de acuerdo con el plan, si el plan era 1.215 megavatios en el 2024 y 2025, entonces tendríamos un déficit ahí que está entre 400 y 600 megavatios aproximadamente para llegar a los 1.800 que necesitamos para este fin de año. Entonces, resulta que en realidad la planificación nunca ha estado de acuerdo con la realidad del país y no se han hecho ajustes sobre la marcha. El único ajuste que hicieron no lo cumplieron, ¿no? Porque, como le digo, de 1.180 megavatios que ofreció el gobierno que iba a tener instalado hasta el 2025, solamente están instalados 500 megavatios, ¿no? Entonces, hay 700 megavatios de incumplimiento con respecto a un planteamiento que se hizo el año pasado, posterior a la emisión del Plan Maestro de Electrificación. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? No tenemos la generación para cumplir con la demanda del país. Esa es la realidad. Se podría prever frente a este escenario que usted nos plantea y estos más de 1.800 megavatios que nos harían falta, que podríamos llegar a tener nuevamente 10, 12 o hasta 14 horas de cortes de energía eléctrica, tal y como pasó en la catástrofe energética del 2024? Bueno, las expectativas son negativas. Definitivamente, con respecto a esto que se prometió, no se cumplió, porque ya sabemos que hay 3 contratos prácticamente que ya han sido declarados los contratistas incumplidos. Públicamente salió la noticia. Entonces, allí habían 240 megavatios que tenían que entrar en operación y que no han entrado, a pesar de que los contratos se firmaron y todo, ¿no? Entonces, y los siguientes contratos que se ofrecieron, no hay ningún indicio de que tengamos solamente el alquiler de los 200 megavatios adicionales, que en total son 300 en generación, digamos, en barcaza, ¿no? Entonces, las expectativas de apagones son reales.
realmente no vamos a tener la energía suficiente, ni por más que Colombia nos venda 400 o 450 megavatios, no vamos a poder cumplir con la demanda. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno actualmente? Quizás debería de comenzar a racionar el suministro de energía eléctrico desde ya. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque el año pasado recuerdo que una de las recomendaciones que había hecho la propia SENACE y otros expertos, incluyéndole usted, era que se debían haber empezado a racionar allá por febrero o marzo 1 o 2 horas de cortes de energía de cortes de energía eléctrica para que después no tengamos esos cortes tan brutales de 10, 12 y hasta 14 horas como lo vivimos. Quizás esta debería de ser una de las medidas que debería de tomar el gobierno frente a las otras medidas que no ha tomado, como usted ya nos ha señalado, de no haber incorporado nueva generación de energía eléctrica. Sí, mire, efectivamente hay que, hay que determinar si se está usando desde ahora ya el agua de Paute y Mazar para cubrir, digamos, la demanda actual, porque la demanda ha crecido, llega hasta 5.200 megavatios de consumo, o sea, de potencia. Entonces, ¿qué sucede? Si, si lo que tenemos no abastece la demanda, eso significa que puede que en un momento determinado vamos a tener que utilizar el agua de Mazar y entonces vamos a caer en el problema del año pasado. Y ahí Entonces, dirán que se, y para ahí dirán evitar que eso, se abrieron las compuertas, quizás vuelvan a repetir lo mismo, ¿no? Que hubo o sabotaje, que se sea, llevaron hay el agua que, en baldes. hay que ser, digamos, prever, no tener una situación como la anterior y en el momento que ya la hidroelectricidad ya no abastezca la demanda, porque hasta el momento es la hidroelectricidad la que soporta todo el consumo del país. Hablamos La parte de, más importante. hablamos de Coca-Cola Sinclair, del complejo Paute Mazar, de Toachi Pilatón que se ha incorporado, de todo ese complejo. Eso es lo que abastece actualmente a la demanda nacional. Exactamente, o sea, tenemos el complejo integral Paute Mazar Sopladora, tenemos Coca-Cola Sinclair, tenemos eh, las centrales que están en Ayuriquín. la zona de Agoyán y San Francisco, tenemos Coca-Cola Sinclair, entonces esas son las que realmente nos han evitado los apagones desde el mes de mayo para acá, o desde lo que hubieron los últimos apagones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que esas aguas empiecen a bajar las lluvias y ya esa hidroelectricidad no alcance a abastecer, incluido la compra con Colombia, entonces ahí van a recurrir a utilizar el agua de Mazar y se va a empezar a bajar el embalse. Y eso es lo que no puede pasar, porque el embalse tiene que ser conservado. Lo que tenemos que poner en operación es todo el parque térmico que tenemos en este momento. El ministerio debería decir cuánto realmente es lo que está disponible de lo que se tiene en parques térmicos y cuánto se va a tener en la época de estiaje que empezará adelantada en septiembre. ¿Cuál Entonces, podría ser la proyección del parque termoeléctrico a propósito de aquello? Porque recordábamos que el año pasado le habían estabilizado o le habían dado los mantenimientos para que tenga un funcionamiento del 50%. ¿Usted cree, ingeniero, que esto ya mejoró? Quizás llegamos a un 60, 70%. ¿Hay algún informe, alguna información al respecto? ¿O todavía es oscuridad en medio de todo este nuevo Ecuador? bueno, no, a través de la información que se publica no es posible determinarlo porque resulta que como ha habido agua, entonces se utilizan las centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, y la central termoeléctrica se utiliza lo estrictamente necesario. Entonces, no sabemos si realmente hay plantas
que no están operando, pero no porque estén fuera de servicio, sino porque no se quiere gastar en combustible en estos momentos porque hay el agua suficiente. Pero esa información debe darla el ministerio en el sentido de saber cuánto es, y él se nace principalmente en sus informes, que son los informes que nos interesan, los informes del SENACE, que realmente saben cuál es la disponibilidad del parque térmico. Porque en realidad lo máximo que se pone en operación en estos momentos cuando hay una operación normal han estado llegando a 1000 megavatios, pero de ahí no han pasado, ¿no? Entonces, puede ser que exista un poco algo más, pero la realidad es que mucho más no existe. Eso tiene que quedar claro, porque hay centrales que todavía no están operativas, pero yo creo que debemos esperar a un informe del SENACE para decir con propiedad cuáles son esas centrales que no están disponibles. Pero Antes podía tener ese acceso a la información, recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque existe una ley orgánica de acceso a la información pública, la LOTAIP. Pero, ¿qué es lo que está pasando? realmente cada vez la información se la restringe más y incluso anteriormente, pues en algunas oportunidades yo reclamaba que el SENACE no publicaba lo que las exportaciones, bueno, las importaciones. Ahora eso ha mejorado, sí realmente se tiene la información, se hizo un cambio la información operativa que presentan diariamente el SENACE y ahí se incorporó ya esto que nosotros reclamamos en algunas oportunidades, pero allí no hay el detalle de todas las centrales, están los bloques de generación termoeléctrica, bloques de generación hidroeléctrica, hay más información de las hidroeléctricas que las termoeléctricas, entonces no se sabe realmente el total de esto, ¿no? Entonces, ahora, por eso yo creo que de acuerdo como están las cosas, va a haber un déficit de energía y vamos a tener que recurrir a recortes. Y lo importante, lo correcto sería que se lo haga con anticipación para no consumir el agua de Masar y no llegar a los casos extremos que llegamos el año pasado. Esa es la realidad. Ingeniero, el tema de la refinería de Esmeraldas, hemos visto cómo incluso se estaba incendiando uno de los, un incendio hubo en la refinería de Esmeraldas, ha habido paralizaciones. ¿Esto cómo le podría llegar a afectar a las termoeléctricas que están funcionando actualmente? Sabemos que disponen y necesitan de algunos suministros que provee la refinería de Esmeraldas, incluyendo el gas para una termoeléctrica y también algunos Bueno, derivados del petróleo. en lo que más puede afectar es en las centrales termoeléctricas que consumen fuel oil, porque el combustible que se trae de la refinería básicamente es fuel oil y un poco de diésel, pero las centrales a diésel pues son pocas las que realmente se ponen en operación y, y tendrían que recurrir a importación de diésel. También afecta porque económicamente afecta, porque Claro. tiene que haber bajado la producción, porque en definitiva ha habido allí un problema, tengo entendido que en la planta que recupera el ácido sulfúrico, entonces, que produce emisiones a la atmósfera de contaminación de arsénico, y eso, indudablemente que los más afectados, si no se baja la producción, es la gente que vive en los alrededores, porque eso contamina el ambiente, ¿no? Entonces, eh, la solución, si siguen produciendo lo mismo que estaban produciendo antes, van a aumentar van a afectar al medio ambiente. Y eso la ministra de Energía lo sabe perfectamente porque ella realmente
lo que tiene conocimiento son del tema medioambiental y debería informar a los ecuatorianos cuál es la realidad de lo que pasaba en general, ¿no? Porque puede ser que en estos momentos haya una contaminación fuera de lo normal y que esto esté afectando a la población de esa provincia. ¿Usted cree que después de que despidieron a una veintena de gerentes de Petroecuador, es que ha comenzado a venirse estas catástrofes en la refinería? Y le pregunto también por lo que pasó hace unos meses sobre el derrame de petróleo. ¿Usted cree que esa política de, de quitar a aquellos gerentes que les son incómodos pudo haber causado estas catástrofes en la refinería de Esmeraldas y en el oleoducto? Mire, este tipo de cosas que ha ocurrido, como la que ha ocurrido en la refinería Esmeralda, solamente se dan por falta de mantenimiento. Esa es la realidad. La única justificación para un problema de esa naturaleza es que no ha habido, por un lado, el mantenimiento y por otro lado, también puede haber algo de lo que usted menciona en que la gente que está operando la refinería ya no es la misma gente preparada que se tenía antes y ahora pues habrán muchos nuevos funcionarios que hay ahí que realmente pueden no tener la experiencia suficiente en la operación y que haya habido algún problema de operación también y que eso haya ocasionado una falla. Esa es una posibilidad, pero normalmente este tipo de problemas se da por falta de mantenimiento. Antes de cerrar con esta primera parte, ¿cuál sería la verdad monumental del nuevo estiaje y los posibles nuevos apagones que viviremos en el nuevo Ecuador? Mire, la verdad es que en el sector eléctrico estamos muy preocupados por la situación y yo creo que la situación podría llegar a ser tan grave como la del año pasado. Podría llegar a ser tan grave como esa. Entonces, porque lamentablemente estamos en condiciones muy similares a la del año pasado. Si han incrementado 500 megavatios, pero la demanda ha subido 600, estamos en las mismas condiciones del año pasado. Entonces, y si el invierno se produce o el estiaje es un estiaje severo como el que tuvimos el año pasado, entonces podemos estar en las mismas condiciones. De tal manera que las horas de apagones no es que van a ser pocas, en mi opinión, sino que podrían llegar a ser del mismo tipo del año pasado si las condiciones de estiaje son así también severas. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en temas de energía eléctrica, representante del Foro Politécnico. En esta primera parte